Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy les quiero hablar de los errores más comunes que cometemos los hispanohablantes y los latinos al aprender francés y al hablarlo. Hoy les hice este video para que no les pase como a mí y los miren raro cada vez que cometan uno de estos errores. Aquí se los voy a explicar y les voy a dar mis tips y mis consejos para que ustedes no los cometan. Para los que no me conocen, soy Santi Osorio, un latino en Francia. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like a este video. También les dejo mi Instagram por aquí por si tienen dudas acerca de su proceso para venir a estudiar en Francia. Bueno, y no siendo más, entonces comencemos. Bueno, y lo primero de lo que les quiero hablar es el sonido de algunas letras. En español, a veces no hacemos la diferencia entre algunas letras que en francés sí se hacen. Y esto en francés puede cambiar completamente el sentido de las palabras y el significado. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la B y con la V. La B en Francia es labial, se pronuncia con los labios. B. Y la V es dentolabial, o sea que tiene que hacer fuerza con los dientes en el labio inferior. Así, V. V. Esta es la diferencia que hacen los franceses entre el sonido de la B y la V. Y esto es muy importante porque ellos la reconocen cuando lo escuchan y te van a decir, ¿dijiste con B o con V? Y la importancia es porque en algunas palabras se necesita saber con cuál de las dos B se escribe o se pronuncia la palabra para saber de qué estás hablando. Y uno de los errores más comunes con estas dos pronunciaciones es, por ejemplo, con la palabra vite y vite. En francés, vite es rápido, pero vite es... Así que tengan mucho cuidado porque si ustedes están en clase de deportes, como me pasó a mí, y le dicen a alguien que vaya más rápido, pero en lugar de eso le dicen que vaya más verga, ellos no van a entender y lo que van a hacer es que se van a reír de ti todo el rato. Bueno, el segundo sonido que se hace la diferencia aquí en Francia es la S y la doble S. Una S sola es muy fuerte en francés, se pronuncia Z. Hay que hacer vibrar los dientes. Y las dos S es como una S sencilla del español. S, Z, normal, no va a vibrar tanto. Por ejemplo, en poisson y poisson. Estas dos palabras son completamente diferentes porque hay una que lleva S y hay otra que lleva doble S. Poisson con una S quiere decir veneno y poisson con dos S quiere decir pescado. Así que si por ejemplo tú estás en un restaurante y vas a pedir un pescado, tienes que tener mucho cuidado porque puedes salir pidiendo veneno. Ahora vamos con el sonido de la U. En francés casi todas las vocales tienen la misma pronunciación que en español, excepto por la U. Y esto es un error que casi todos los latinos cometemos y cuando vemos una U pronunciamos U española, U. Sin embargo, en francés la U se pronuncia U. Ahora, mi consejo para que pronuncies bien esta letra es que al interior de tu boca hagas como si estuvieras pronunciando una I, pero al exterior, en tus labios, vas a hacer como si fueras a pronunciar la U. Esto da como resultado y ese es el sonido que buscamos en la U francesa. El error del que les quiero hablar ahora son las letras mudas. Por ejemplo, en español tenemos la H. Esa H casi nunca suena en español. En francés hay varias letras mudas y ojo, hoy les quiero hablar de las letras mudas cuando están al final de las palabras. Entonces pónganle atención. Entonces, cuando la C, la D, la S, la P o la T aparecen al final de una palabra, esta letra no se pronuncia, es muda completamente. Por ejemplo, blanco, que en francés se traduce blanc, no vamos a pronunciar esa C al final. Los latinos tendemos a decir blanc, pero esto no está bien. Otro ejemplo y que es muy general es la S. La S nunca se pronuncia cuando está al final de una palabra, excepto en algunas ocasiones. Tenemos por ejemplo el color gris, que en francés se escribe igual, pero se pronuncia gris, gris. Esta S que está al final desaparece. Y casi todas las palabras que van a estar en plural y que tienen una S al final, esa S nunca se va a pronunciar. Ahora, por ejemplo, tenemos la letra P, que al final de las palabras no se pronuncia e incluso cuando está intermediaria tampoco se pronuncia. Entonces, cuando está al final, por ejemplo, tenemos trop, se escribe trop, quiere decir demasiado, pero se pronuncia trop. Esa P no se pronuncia. Y también tenemos la palabra bautizo, que en francés se escribe baptême y se pronuncia baptême. Esa P no se pronuncia, no podemos decir baptême. Bueno, y estos no son los solos errores que hay en francés. Hay varios más, pero estoy compilando como los 5 que me parecen los más frecuentes. Si quieren que les haga una segunda parte de este video, déjenmelo en los comentarios. Y así les haré una segunda parte porque hay otros errores de los que también puedo seguir hablando. Eso sí, si ustedes están estudiando francés, me imagino que ya deben saber que hay un montón de excepciones. Y el próximo caso es una de esas excepciones. Plus et non plus. Entonces, en francés, plus quiere decir más y se escribe P-L-U-S, pero al hacer la negación con plus, esto va a querer decir tampoco
o no más. Así que para diferenciar cuando utilizamos la forma positiva de la forma negativa, lo vamos a hacer a la pronunciación, al oral, y el sonido va a cambiar. Cuando vamos a utilizar la connotación positiva de esta palabra, vamos a decir plus, como si estuviéramos leyendo en español, con U española y pronunciando la S. Pero si vamos a utilizar la connotación negativa, en ese caso no vamos a pronunciar la S del final y la U la vamos a pronunciar como una U francesa. Entonces esto da algo como non plus. Así que, por ejemplo, estás con unos amigos y estás comiendo papitas fritas y quieres más. Entonces tú vas a decir j'en veux plus, j'en veux plus, quiero más. Pero si estás comiendo papitas fritas y no quieres más, entonces tú vas a decir je n'en veux plus, je n'en veux plus. El sonido cambia completamente y el sentido de la frase también cambia completamente. Ahora les quiero explicar algo que a mí siempre me ha puesto mucho problema en francés y es cómo saber el género de las palabras. Esto la verdad es bastante complicado porque a veces el género de las palabras en español no es el mismo que el género de las palabras en francés. Así que, por ejemplo, tenemos la leche en español, en francés es el leche. Y como muchas otras palabras que cambian de género de un idioma al otro. Así que, primer consejo, las formas gramaticales para saber si las palabras son masculinas o femeninas. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link de una página donde les dicen todos los casos de cuando una palabra es masculina y de cuando una palabra es femenina. Sin embargo, esto no siempre se va a tener presente en la cabeza y puede que cuando estés hablando se te olvide si una palabra es masculina o femenina. Segundo consejo para esto es la intuición, muchachos. Acostúmbrense a escuchar francés. Escuchen radio, podcast, gente que hable francés bastante. Entonces, ustedes van a escuchar una palabra y si no saben el género, yo lo que hago es que pronuncio la palabra con el artículo indefinido. Entonces yo digo, para la palabra libro en francés, un livre o un livre. Y entonces yo ya digo, no, un livre no me suena, eso no es así, entonces debe ser masculino. Eso sí, es intuición y esto es cuando ya estás muy acostumbrado a escuchar francés. Por eso, pónganse a escuchar francés, escuchen noticias, radio, televisión, podcast, series, todo lo que quieran. Bueno, y para terminar están los acuerdos. Los acuerdos es uno de los temas más difíciles del francés. Entonces, en francés como en español, las palabras van a cambiar si estás hablando de masculino, de femenino, en singular o en plural. Entonces, se tiene que saber muy bien en cada momento cuando se habla y cuando se escribe estos acuerdos. Sobre todo, a mí esto me puso problema porque en la universidad yo tenía que hacer trabajos escritos. Y al escrito hay que tener obviamente buena ortografía y los acuerdos en español son menos numerosos que en francés. Y en francés se acuerdan todas las palabras según el género, según la cantidad. Entonces esto es algo muy complicado y se van a dar cuenta sobre todo al escrito. El primer caso para acordar las palabras son los verbos. Los verbos son fáciles de acordar porque simplemente seguir la conjugación. Entonces simplemente hay que tener un poquito de lógica para conjugar bien el sujeto con el verbo que estás utilizando. Para los adjetivos y para los sustantivos se va a acordar según si la palabra es femenina y si es singular o si es plural. Como les digo, eso es sobre todo al escrito porque al oral no se escuchan estos acuerdos porque siempre es una letra E o una S que va al final de la palabra y esto no se pronuncia en francés. Así que si son trabajos de la universidad, muchachos, mi recomendación de siempre es que vayan a internet y corrijan en un corrector en línea como Reverso. Él les va a decir si está acordado bien o no y pues también si tienen a alguien que les pueda revisar como un amigo de aquí de Francia, pues él les va a colaborar con mucho gusto y les va a decir, aquí te faltó esto, esto o aquello. Eso sí, hay muchos casos, esto se los recomiendo que lo estudien bien, pero tengan siempre en cuenta que acordar es poner una E al final y una S, dependiendo si es singular o si es plural. Y bueno, muchachos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Si quieren una segunda parte, déjenmelo en los comentarios. Santi, haz una segunda parte y así pues entonces voy a hacer otro video para explicarles otro de los errores frecuentes que cometemos los hispanohablantes y los latinos cuando hablamos francés. Así que eso es todo por hoy. A bientôt, salut.